Muy buenas tardes, bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Estamos en este triduo de preparación a la fiesta de nuestro santo patrono y hoy queremos reflexionar un poco acerca de San Mateo y su obra. Su obra que la conocemos principalmente pues, como el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Mateo. En este lugar me encuentro precisamente en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual tenemos este cuadro de San Mateo. Quiero explicarles más o menos cómo representa o lo que aquí vemos. El artista ha querido representar al apóstol anciano con un libro en mano, con una pluma también escribiendo lo que este ángel está diciendo, está transmitiendo al apóstol, y él fielmente y bien atento transcribe en este libro. Es una representación muy bonita de Mateo. También se le suele representar sentado en la mesa de recaudador de impuestos y Jesús frente a él, llamándolo, invitándolo a ser apóstol suyo. Pero esta es una completamente orientada a su identidad de apóstol, escritor, de evangelista. Algunas características que podemos compartir de este evangelio. Primero, es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento. No fue el primero que se escribió, pero está colocado al inicio. Tiene su importancia porque es un evangelio sobre todo orientado hacia los cristianos provenientes del judaísmo, las primeras comunidades. Estas comunidades, estas personas que habían nacido y crecido en la comunidad judía, estaban sufriendo pues a causa de, pues por una parte, el rechazo por haber dejado atrás el judaísmo y haber aceptado la fe en Jesús, y estaban con esa disyuntiva de decir quién es Jesús para nosotros, dónde queda toda nuestra historia, la historia basada en Abraham, en Moisés, en los profetas, todo el Antiguo Testamento. Entonces, una de las características de este evangelio es que recurre mucho a retomar esas grandes figuras del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, y a representar a Jesús como el nuevo Moisés, como el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y decir, no están ustedes en contra de la fe, en contra de la historia del pueblo de Israel, sino al contrario, están continuando en el nuevo pueblo de Dios. Entonces, es importante que nos acerquemos y que leamos este evangelio. Es muy crítico hacia las autoridades, sobre todo las autoridades judías. Pone en varios momentos esos encuentros duros con los escribas, con los fariseos, con los sumos sacerdotes. También son hermosos los discursos con los cuales pues, encierra y expresa la enseñanza y la doctrina de Jesús. Es un evangelio completo porque se va desde a presentarnos desde los orígenes, en una genealogía de los antepasados de Jesús, y también nos habla de la infancia de Jesús, que por ejemplo Marcos no la tiene. Es muy completo, nos acerca pues a esta identidad de Jesús, y algo que puede llamarnos la atención es que no habla mucho de sí mismo. Es más el relato de su llamado, su encuentro con Jesús, son apenas unos cuantos versículos, pero recordemos que los evangelios, 4 evangelios, no tienen como finalidad ni hablar del apóstol, ni hablar ni de José, ni de María, que finalmente tuvieron su importancia en la historia, en la persona de Jesús, pero todo está centrado en hablar de Cristo, en hablar de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, de cómo murió y cómo resucitó. Entonces, si queremos conocer a Jesús, si queremos conocerlo, cómo se acercaba a las personas, cómo enseñaba, cuál es lo central de su mensaje, hay que ir a los evangelios, y entre ellos pues está, por supuesto, el evangelio de Mateo. Entonces agradecemos a San Mateo que
que haya dejado como testigo presencial, como apóstol, que nos haya heredado esta obra de su evangelio. Ahora nos toca a nosotros, comunidad de San Mateo y por supuesto todos los cristianos, leerla, conocerla y conocer a Jesús. Él tampoco habla de sí mismo. Él dice: acérquense, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es nuestro Salvador. Y ojalá que leyendo las páginas de su evangelio lo reconozcamos también nosotros como Él lo reconoció, como Él se identificó con Él. Vamos a continuar haciendo oración, a seguir preparándonos en esta fiesta de San Mateo. Pedimos por todos los miembros de nuestra comunidad que nos identificamos como una iglesia católica, independiente, ecuménica, donde todos los cristianos que quieran vivir su fe son bienvenidos. Queremos vivir compartir esta fe en Cristo, que es el centro de nuestra espiritualidad. Queremos pues ahora encomendarnos a la intercesión del apóstol, pidiendo por las necesidades de esta comunidad de San Mateo, por las necesidades de cada uno de ustedes que nos siguen en las redes sociales, y pidiéndole a Dios que nos permita seguir ayudando a todo aquel que lo necesita, tanto en lo material como en lo espiritual. Nos dirigimos a San Mateo con esta oración. Oh glorioso San Mateo, regalo de Dios, apóstol y evangelista elegido por Jesús, cuando estabas sentado cobrando impuestos, escuchaste la llamada del Señor, quien te dijo: sígueme. Inmediatamente te levantaste, lo dejaste todo y lo seguiste. A pesar de ser un pecador para los de tu pueblo, el Señor puso los ojos en ti y tú respondiste de inmediato a su llamado. En tu evangelio nos presentas a Jesús como el Mesías esperado y como el nuevo legislador que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento, el que fundó el pueblo de la nueva alianza. Te pedimos que intercedas por nosotros para tener la gracia de ver a Jesús vivo y presente en su iglesia y seguir sus enseñanzas en nuestra vida en la tierra, para que podamos vivir para siempre con Él en el cielo. Todas estas peticiones te las pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les dejamos esta bendición, deseando que pasen una feliz tarde. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.